Lugar, buenas noches a todos los doctores que están conectados. Qué bueno que estén haciendo una buena inversión en su futuro porque están ustedes aprendiendo cositas nuevas que pueden incorporar en su consulta. El día de hoy, mi tema a tratar es mesoterapia capilar, ciencia y resultados en tricología avanzada. Para que sepan un poquito de mí, yo soy médico graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Realicé mi especialización internacional en medicina clínica estética en Buenos Aires. Hice mi máster en medicina estética, nutrición y antienvejecimiento con AMIR y mi máster en tricología y microinjerto capilar también en AMIR. Soy miembro de la Sociedad Internacional de Rejuvenecimiento Facial No Quirúrgico y actualmente mantengo mi consulta privada aquí en el Omni Hospital. Bueno, hablando de mesoterapia, que es una técnica que utilizamos bastante en tricología, realmente esto fue una técnica que fue descrita inicialmente en 1958 por Michel Pistor. Y su principio era simple, pero muy importante. Pocas veces en el lugar adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Consiste en la administración intradérmica de pequeñas cantidades de sustancias farmacológicas o algo que hablamos mucho, que es la bioestimulación, directamente en el sitio de la patología. En este caso, cuando estamos hablando de patologías capilares. Desde que se introdujo este término, se ha utilizado en muchas áreas de la medicina, como las partes dermatológicas, también estéticas, y ahora en los últimos años que está utilizándose bastante en tricología. Cuando hablamos de tricología, esta técnica es muy sencilla, realmente consiste en inyecciones intradérmicas más o menos a 3 a 4 milímetros de profundidad en la piel cabelluda, que es donde está el bulbo capilar, y esta mesoterapia va a ser la técnica por la cual nosotros vamos a agregar sustancias activas que se van a inyectar directamente en la zona donde nosotros queramos el efecto del tratamiento. Esta mesoterapia implica una forma de aplicar un tratamiento, pero no es un tratamiento en sí. Esto es importante que ustedes lo sepan y lo sepan también comunicar a sus pacientes, porque el día a día de nuestras consultas, nuestros pacientes nos van a escribir: hola, quiero una mesoterapia, ¿cuánto me cuesta? Y tú tienes que explicarle como profesional que una mesoterapia es simplemente la técnica. Una técnica que indica que vas a utilizar un fármaco en esa zona. Y el fármaco que vas a utilizar depende mucho del diagnóstico que tenga el paciente. Y si ya has leído un poquito de tricología, vas a saber que hay más de 100 causas de caída de cabello y cada una requiere un enfoque muy distinto. Incluso hay alopecias mixtas. Por eso siempre cada tratamiento debe individualizarse. Bueno, entonces recapitulando, la mesoterapia, también llamada intradermoterapia, es esta técnica de administración parenteral de medicamentos que lo vamos a realizar a nivel intradérmico en estas localizaciones cutáneas que están próximas al lugar donde radica la patología. Y por supuesto, como estamos evitando el primer paso hepático, que es el que haríamos cuando recibimos un medicamento por vía oral, este medicamento que lo estamos administrando no va a estar parcialmente inutilizado al entrar en contacto con receptores periféricos. Por ende, vamos a potenciar su efecto al utilizar menores dosis. Y así es como se van a disminuir de forma paralela los efectos secundarios que ya vamos a ver que se pueden describir de acuerdo al tratamiento que nosotros elijamos. Uno de los aspectos más interesantes de esta mesoterapia es su comportamiento farmacocinético, porque los estudios ya nos han demostrado que esta presentación intradérmica de medicamentos tiene unas características un poco diferentes a que si la administráramos, por ejemplo, por vía intravenosa. La más importante es la difusión lenta. Estas moléculas que se van a difundir en la dermis lo van a hacer un poquito más lento que la vía intravenosa, lo que va a permitir una mayor permanencia del fármaco en el sitio de acción. Segundo es la mayor biodisponibilidad local. La dermis, nosotros sabemos que va a funcionar como un reservorio farmacológico, por ende va a aumentar la biodisponibilidad local. Y la menor exposición sistémica, porque ya lo mencionamos, evitamos el primer paso hepático y vamos a reducir la distribución sistémica, por ende, mayor efecto local, menores efectos adversos sistémicos. Esto es muy importante, particularmente aquí en tricología, porque ya vamos a ver, y si sabemos un poquito de estadística, la principal causa de consulta tricológica es la alopecia androgénica, cuyo origen es hormonal. Por ende, vamos a necesitar como primera línea fármacos antiandrógenos.
que ya muchos pacientes le tienen miedo por los famosos mitos de los efectos secundarios, ¿sí? Entonces, estas técnicas nos permiten utilizar dosis más bajas, reduciendo así los posibles efectos sistémicos, ¿ok? Formas de nosotros aplicar una mesoterapia. Voy a hablar inicialmente de lo que todos debemos aprender a realizar, que es la mesoterapia manual. Primero, es versátil, porque nosotros lo podemos adaptar a cada zona y hoy ya sabemos los que trabajamos también un poquito con medicina estética, que el grado de dureza que vamos a sentir al momento de entrar en la piel va de acuerdo a la profundidad de la piel de esa zona. La fuerza de extrusión, que es la resistencia que nosotros vamos a tener al momento de utilizar una jeringa, va a depender de las sustancias que utilicemos. Unas pueden ser muy líquidas, otras van a ser viscosas y nos van a dar un poquito de resistencia. Y algo beneficioso de cuando tú aprendes a hacer una mesoterapia es que la variedad que tú puedes tener depende de la angulación de la aguja. Y eso tú lo vas a ver siempre y cuando tú vayas aplicando en distintas zonas. En este caso estamos hablando de la cabeza, pero ya sabemos que con mesoterapias podemos hacer faciales, corporales y básicamente el concepto es el mismo. Entonces, estamos hablando de un tratamiento inyectable. Por ende, ¿cuál va a ser la técnica de inyección? Lo más importante, asegurar la asepsia. La literatura nos dice que quizás no tengamos como primera opción el alcohol porque puede irritar un poquito la piel, pero en la práctica realmente todos utilizamos alcohol. No utilizar agua oxigenada porque sí puede causar un poquito de cambio en el color del pelo y valorar la anestesia en algunas de sus formas. Hay bloqueos tronculares que tú puedes hacer, pero cuando ya estés en la práctica te vas a dar cuenta que una mesoterapia en consulta no dura mucho y a veces el hecho de tú colocar anestesia, que nosotros usamos mucho la lidocaína, va a arder y le va a molestar mucho al paciente. A veces podemos evitar este paso simplemente haciendo una técnica rápida y adecuada. ¿Ok? Lo más importante aquí son las microinyecciones que vamos a hacer. Dependiendo del tipo de alopecia, algunas van a ser localizadas en el sitio de la lesión o algunas van a ser más dispersas, en los casos, por ejemplo, de las alopecias androgénicas, ¿sí? El número total de inyecciones va a depender del área del cuero cabelludo a tratar. No va a ser lo mismo tratar una alopecia areata, que es un parche pequeño de zonas donde hay pérdida de pelo, a las alopecias androgénicas grado 5, grado 6, que son avanzadas, incluso hasta la parte de la coronilla. Importante, como todo inyectable, hacer descansos durante la infiltración de acuerdo a la tolerancia del paciente, para que no sea un evento traumático para el paciente. En cuanto a las jeringas, estas sí deben ser específicas. La parte indispensable aquí va a ser el uso de jeringas de pequeño volumen, como máximo te diría 3 ml. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una aguja de un calibre muy pequeño. Por ende, si utilizamos una aguja pequeña con una jeringa de gran volumen, vamos a generar una presión en el sitio de inyección que va a ser muy elevada, lo cual no solo lo va a sentir tu paciente, va a ser muy molestoso, sino que también puede llegar a ser dañino para las estructuras que están circundantes a la inyección, que en este caso va a ser el folículo piloso, que justamente es lo que estamos intentando mejorar. Otra característica que deben tener estas jeringas, algo muy recomendable, es que sean jeringas Luer Lock, es decir, que tengan este mecanismo de seguridad que se puedan enroscar y desenroscar. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar que con la presión se desprenda o se separe la aguja de la jeringa. Sabemos también que el cuero cabelludo y la dermis son estructuras que nos van a ofrecer un poquito de resistencia a la infiltración. Y asimismo vamos a utilizar ciertas sustancias al momento de infiltrar que pueden ser espesas. Entonces, estas situaciones hacen que sea muy fácil al momento de nosotros inyectar que se nos salga volando la aguja, ¿sí? Entonces es importante mantener estas agujitas, estas jeringuitas Luer Lock, especialmente cuando vamos a hacer mesoterapias de alto importe, más aún si hacemos un plasma rico en plaquetas, que ya es un tratamiento un poquito molestoso para el paciente, evitar estas complicaciones, ¿ok? Con respecto a la longitud de la aguja, lo preferible es que sea de 4 milímetros, especialmente si tú recién estás empezando con los tratamientos inyectables. ¿Por qué? Porque realmente 4 milímetros es la profundidad adecuada a la que queremos llegar, ahí donde está el bulbo piloso. El hecho de que tú compres estas agujitas permite que tú puedas realizar tratamientos más rápidos, pues la aguja va a llegar justo al sitio que estamos buscando. Así evitamos dañar otras estructuras que están más profundas, especialmente las estructuras vasculares, que van a ocasionar más sangrado o más dolor.
Sin embargo, algo que sí debes tener en cuenta es que estas agujas de mesoterapia, las más pequeñas, las de 4 milímetros, cuestan un poco más que las agujas 30G por medio, que son las que se suelen utilizar normalmente en las mesoterapias. Si tú estás iniciando, todavía no calculas muy bien la profundidad, te diría que empieces las de 4 milímetros. Entonces calcula ahí bien tus costos operativos. ¿Ok? Si ya eres experto manejando agujas, puedes utilizar las 30G por medio, son más largas, teniendo en cuenta que solo debes introducir 4 milímetros, es más o menos el bisel de la aguja. ¿Ok? Cuando hablamos de mesoterapia, hay algo que a veces se subestima, pero es en la práctica fundamental, que es la experiencia del paciente durante el procedimiento. Tú sabes que una mesoterapia no es un tratamiento que se realiza una sola vez. De hecho, requiere múltiples sesiones, a veces mensuales. Esto significa que no solo debemos tratar de buscar un buen resultado, sino también debemos procurar que este procedimiento sea lo suficientemente tolerable para que nuestro paciente quiera continuar con el tratamiento. Desde el punto de vista psicológico, cualquier procedimiento invasivo va a generar cierto nivel de estrés o ansiedad en el paciente, y esta ansiedad se va a traducir en un aumento en la percepción del dolor. Por eso el manejo del dolor es indispensable. Incluso debe iniciar antes de que tú vayas a pinchar a ese paciente. Algo tan sencillo como explicarle al paciente cómo va a ser el procedimiento, qué es lo que puede sentir, cuánto dura, ayuda muchísimo a la tolerancia. Todo paciente, más aún si es un paciente hombre, que son los que vamos a ver mucho en consultas de tricología, de las cosas que te van a preguntar cuando escuchan que el tratamiento probablemente sea inyectable es, ¿de qué tamaño es la aguja? ¿Me va a doler? ¿Cuántos pinchazos son? Y hay ciertos detalles que tú puedes manejar para que la experiencia no sea tan traumática. Por ejemplo, al momento que tú estés utilizando los pads de alcohol para secar las pequeñas gotitas de sangre que van a ocurrir durante la mesoterapia, trata de que el paciente no vea eso, porque sí causa un poquito de impresión. A veces te dicen, toda esa sangre sale de mí, que para ti son 2 gotitas, pero para el paciente es algo que no está acostumbrado a ver. Así que esos detalles hay que cuidarlos. Y además de estas medidas básicas, también existen estrategias que nosotros podemos hacer para disminuir el dolor durante la infiltración. Las más utilizadas son la anestesia vibratoria, la anestesia local y la anestesia tópica. La anestesia local, dependiendo del anestésico que tú utilices, no te recomendaría que utilices una infiltración porque, como te digo, la mesoterapia es un tratamiento corto. No es necesario que hagas bloqueos siempre y cuando tú manejes una buena técnica. La anestesia tópica, por lo general la que tenemos acá en Ecuador, suelen ser en presentación en crema o gel. Y algunos de nuestros pacientes van a venir en horarios laborales a hacerse sus tratamientos. Por ende, no van a querer regresar a su trabajo o a su hogar con la zona de la piel cabelluda cremosa, pegada. Entonces, preferible anestesia vibratoria, que es la que te estoy enseñando aquí. Hay muchos estudios que han demostrado que la vibración puede disminuir la percepción del dolor durante las infiltraciones. ¿Por qué mecanismo? Es un mecanismo que se llama la teoría del control de la compuerta del dolor. Este estímulo vibratorio va a viajar por las fibras nerviosas que transmiten la señal al cerebro mucho más rápido que las del estímulo doloroso. Entonces, como el estímulo vibratorio llega primero, estas señales saturan los receptores neuronales del dolor, por ende el paciente no va a sentir la misma experiencia dolorosa. ¿Ok? Por eso hoy en día es muy común utilizar estos dispositivos vibratorios en forma de T durante los procedimientos infiltrativos. Los utilizamos mucho en medicina estética y también en tricología. Y también nos pueden ayudar al momento de separar el cabello. Es una buena forma en la que tú te puedes ayudar, especialmente en pacientes con cabello largo, para que no se te enrede la jeringa, ¿ok? Entonces, estos dispositivos en forma de T son bastante prácticos, son económicos y además de generar vibración, te van a ayudar a separar el cabello durante la infiltración. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay con las otras mesoterapias que hacemos a nivel facial, a nivel corporal? Con respecto a las mesoterapias manuales que utilizamos en otras partes del cuerpo, aquí la técnica más utilizada va a ser punto a punto o nappage. Nappage es una técnica, como lo puedes ver en la imagen de arriba, en la que simplemente con el bisel de la aguja va generando microcanales continuos en la piel del paciente. Aquí no vamos a necesitar hacer retrotrazados, pápulas
o microdepósitos del producto, porque por lo general las dosis que vamos a manejar durante estas infiltraciones van a ser de 0,1 a 0,2. Entonces no necesitamos colocar bastante producto. Esa es la diferencia con los otros tipos de mesoterapia. Ahora, otros tipos de mesoterapia que podemos utilizar, pues sabemos que la realización de estas mesoterapias implica que vamos a realizar una actividad repetitiva de por lo menos unas 100 a 150 pinchazos, porque este es el número que por lo general hacemos en los pacientes en cada sesión, dependiendo del material que utilicemos. Esta técnica en algunos inyectores puede ser un poquito cansada y cuando se hace de forma manual también hay un poquito del riesgo de que cuando tú coloques la cantidad de líquido no sea homogénea en todo el sitio de inyección. Realmente esto no se conoce que influya negativamente en los resultados de la mesoterapia, pero esto llevó a la creación de pistolas de mesoterapia. Estas pistolas permiten que realicemos una mesoterapia a una profundidad ya establecida por ti, puesto que se coloca la aguja ya en una profundidad determinada, o también estas pistolas pueden regular esa profundidad automáticamente. De esta manera sí vamos a realizar una técnica más homogénea y más rápida. Esto es un poco subjetivo, ya depende de la comodidad del inyector, que es una cosa también fundamental al momento de inyectar, puesto que muchos médicos opinan que la menor sensibilidad al momento de tú tener este dispositivo sobre la piel del paciente puede incluso aumentar las molestias ya están siendo causadas por la parte inyectable, ¿sí? Incluso el peso de estos dispositivos, si alguna vez los has probado, es un poco pesado y tosco. Y a veces el paciente que ya está nervioso porque sabe que le van a pinchar la cabeza, te ve con un aparato grande y asume que es una aguja muy grande lo que vas a introducir en su cabello. Entonces, también puede que en ciertos casos sea un poquito contraproducente, pero eso ya lo dejo a tu criterio y como tú te sientas cómodo como inyector, que eso es lo más importante, es parte de la experiencia del paciente. Algo que también debes considerar, que existen pistolas de múltiples precios, algunos oscilan en más de $3.000, $8.000, entonces es un costo operativo adicional que tú debes considerar y que obviamente debe ser rentable para ti al momento de tú hacer las inyecciones. Ahora, por esta necesidad de crear nuevos protocolos inyectables que sean más cómodos para los médicos, apareció este dispositivo que es el Mesojet Gun. Mesojet Gun aquí en Ecuador lo distribuye la línea Toscani. Es un dispositivo de intrahermoterapia, pero que utiliza una tecnología llamada Pulse Booster, que hace electroestimulación más microabrasión. Es decir, va a crear microcanales en la piel del paciente para que por esa vía entre el principio activo. Esta es una técnica indolora, sin agujas, para esos pacientes que les da un poco de miedo el hecho de los pinchazos. Es un poquito más ligero y fácil de utilizar. Claro está que va a tener un costo operativo adicional. La máquina también cuesta sus $3.000 y cada cartuchito que tú vas a utilizar tiene un costo adicional que tú debes rentabilizarlo al momento de la consulta, ¿sí? Pero algo que yo siempre les digo a los pacientes, porque realmente en mi práctica a mí se me hace mucho más fácil la mesoterapia manual y a veces el paciente te pregunta, yo he visto tal opción, ¿cuál es la diferencia? Y yo les explico lo siguiente. Tan solo el hecho de yo hacer una punción en la piel con una aguja va a crear una reacción inflamatoria en los vasitos sanguíneos, lo que va a desencadenar agregación plaquetaria y por consiguiente la liberación de factores de crecimiento y un aumento en la regulación de la proteína WNT3A y de la beta-catenina. Entonces es parte del proceso inflamatorio que sí va a ser necesario para el estímulo o el crecimiento de sustancias que van a ser útiles para el crecimiento del pelo, para el crecimiento y para la calidad del cabello. Entonces, como opinión personal, la aguja no es mala, simplemente tienes que saber utilizarla para que la experiencia del paciente sea buena. Ahora, ¿qué vamos a inyectar? Recordemos que si hablamos de patologías tricológicas, por lo general el paciente va a acudir por alguna causa de caída de cabello. Y la causa número uno de caída de cabello, tanto en hombres como mujeres, va a ser la alopecia androgénica, que tú le tienes que explicar al paciente que ocurre por una predisposición genética dada una susceptibilidad
a la DHT. La testosterona, por una enzima 5-alfa reductasa, se empieza a dividir en dihidrotestosterona y esto es lo que causa el adelgazamiento del pelo y hace que deje de crecer en ciertas zonas que son dependientes de los andrógenos, como es la zona de la entrada en los hombres, la coronilla, la línea media en las mujeres. Entonces, este va a ser nuestro motivo de consulta más frecuente. Por ende, los fármacos más utilizados en este sentido van a ser los antiandrógenos como el finasteride y el dutasteride. Ambos tienen la misma acción, que es la inhibición de la 5-alfa reductasa. Sin embargo, el dutasteride tiene un plus, puede actuar en las dos isoenzimas de la 5-alfa reductasa. Entonces lo hace de una forma un poquito más eficaz y con una vida media más prolongada. Ambos fármacos han demostrado gran eficacia para el tratamiento de la alopecia androgénica, tanto masculina como femenina, incluso por vía oral. Su principal problema, y es algo que el paciente te va a comunicar, porque cada paciente, la mayoría de pacientes que sufren de caída de cabello, ya han probado algún tratamiento, por lo general automedicado. Y como en las redes se informa y se desinforma mucho, lo más temido por los pacientes son los famosos efectos adversos en la esfera sexual, sobre todo cuando hablamos de disminución del libido, problemas de la eyaculación, ¿sí? Si bien es cierto que estos medicamentos tienen muy mala fama y muy extendida en este sentido, la realidad clínica es que estos fármacos, incluso cuando se utilizan por vía oral, la probabilidad de que ocurra un efecto adverso es realmente escasa. Pero aún así hay pacientes que no quieren tomarlo por vía oral, por lo cual luego se empezó a utilizar la vía tópica. Pero ¿qué pasa? La vía tópica también es un poco incómoda para los pacientes porque el paciente se olvida de la aplicación constante de estos preparados magistrales que son las lociones. Y por ende luego se empezó a plantear la utilidad de su uso en la mesoterapia, disminuyendo así tanto el efecto adverso de su consumo sistémico como también las incomodidades de la aplicación tópica que refiere el paciente. El primero que se empezó a usar fue el finasteride, que era el único aprobado por la FDA, porque también había mayor experiencia en su seguridad en comparación con el dutasteride. Lo único que variaba es que se solía incluir en las mesoterapias combinado con otras sustancias como las vitaminas y sí demostró mejorar el efecto del crecimiento del cabello en pacientes con alopecia androgénica. Inicialmente lo recomendado era protocolos de infiltraciones mensuales para luego ir espaciándolas y ver cómo era la respuesta después de 2 meses, después de 3 meses y ya ahora con la evolución del conocimiento sobre los antiandrógenos y de la demostración de la seguridad de fármacos como el dutasteride, ya se empezó a preferir a este fármaco y se lo está empezando a utilizar ya hasta como primera línea debido a la mayor efectividad asociado a que tiene una vida media más larga, es decir, puede implicar la realización de mesoterapias menos frecuentes, que es un plus para el paciente. El único punto en contra del dutasteride en comparación con el finasteride es que por su composición química su infiltración es un poco más dolorosa, similar a lo que ocurría con el minoxidil que también se empezó a utilizar en mesoterapia. Tiene un efecto que es el escozor, que no todos los pacientes lo pueden tolerar. Pero algo también que hay que mencionar es que cuando se han realizado estudios que miden la DHT en sangre tras la realización de las mesoterapias con los antiandrógenos, se observa cómo su descenso es insignificante, lo que implica que tiene un mínimo efecto sistémico y por tanto es lógico que no vaya a presentar efectos adversos en la esfera sexual. Pero esto siempre va a ser la, el argumento que te va a decir al paciente antes de iniciar un tratamiento con un antiandrógeno. Sí es importante que, aunque en principio la modificación hormonal a nivel sistémico se puede considerar un poquito despreciable, son tratamientos que no los puedes indicar en mujeres en edad fértil que planteen embarazo, así como en embarazadas y lactantes. Tampoco en pacientes muy jóvenes, no se le recomienda en hombres menores de 23 años, o porque está en crecimiento, ya que se debe tener cuidado porque la DHT es de vital importancia para el desarrollo sexual de los niños. Entonces, esas consideraciones son importantes que primero se las expliques al paciente. Segundo, si vas a iniciar una terapia con antiandrógenos, debes tener un consentimiento informado
de que les he explicado estos posibles efectos al paciente. Entonces, es muy importante que no solo pienses en el resultado que pueda tener a nivel capilar, sino también en los posibles efectos y en qué pacientes no deberías indicarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dicen los consensos? Porque esto es algo que ha sido muy utilizado. A pesar de que es una clase de mesoterapia, todavía todos los consensos que ustedes van a encontrar en internet, en los artículos científicos, nos van a decir que el tratamiento de primera línea, el que ha demostrado más efectividad, sigue siendo la vía oral. En este caso, dutasteride 0,5 miligramos al día en hombres asociada aminoxidil o también solo, pero en dosis bajas. En alopecias androgénicas femeninas cambia un poquito el tratamiento de primera línea. Aquí sí menciona el minoxidil oral a dosis bajas, pero asociado a un inhibidor de la 5-alfa reductasa que puede ser la espironolactona, teniendo las condiciones que siempre debemos tener cuando prescribimos estos fármacos es controlar los electrolitos, ¿ok? Aquí ven que también se mencionan las mesoterapias, en este caso con dutasteride y los nutricosméticos, que también es una parte complementaria que podemos incorporar nosotros al momento de la consulta. Claro está que todo paciente con alopecia, antes de que tú indiques un tratamiento, debes hacer un buen perfil sanguíneo. Tienes que pedir, en el caso de las mujeres, ver cómo está su perfil hormonal, progesterona, estradiol, SHBG, testosterona libre, ver si no hay déficits nutricionales, vitamina D, zinc, ferritina, porque suelen haber cuadros mixtos. La mayoría de nuestros pacientes sí van a venir por alopecias hereditarias, pero Ecuador es uno de los países con los déficits de vitamina D más bajos de la región. Y por lo general, al menos un 40% de los pacientes que vienen a consulta, nosotros también vamos a tener que prescribir ciertos o nutricosméticos también en el caso de las mujeres como suplementos alimenticios. Entonces, el abordaje de una caída de pelo no es solo sintomático, es integral. Tienes que ver todo, la parte hormonal de las mujeres, ver cómo están los controles ginecológicos en el caso de las mujeres. Tienen ovarios poliquísticos, tienen resistencia a la insulina, otras cosas que tú como médico vas a tener que abordar no solo por la caída del cabello. Hay muchas personas con alopecia que están relacionadas con enfermedades autoinmunes y es algo que vas a tener que tratar en tu consulta. La clase de hoy es mesoterapia, pero recordemos que como médicos siempre debemos hacer un abordaje integral. ¿Ok? Otros artículos científicos, en cambio, que no solo incorporan antiandrógenos, sino también incorporan cócteles nutritivos de vitaminas. ¿Qué han mejorado ellos? No solo la cantidad del cabello, sino también la calidad y el grosor. Claro está, y es algo que también tienes que explicarle al paciente, que una caída de cabello, que por lo general es de años, no se soluciona en una semana y el cabello tampoco va a crecer centímetros en una semana, por lo general son meses. De hecho, los consensos internacionales nos dicen, para tú evaluar la efectividad de un tratamiento, deben ser como punto de corte 6 meses de tratamiento consecutivo, ¿sí? Entonces son cosas que debemos tener en cuenta. Bueno, este es un casito mío de los que manejo en consulta. Él es un paciente que está en sus 20, toda su familia sufre de alopecia androgénica. Aparte, él tiene altos niveles de estrés por su área de trabajo. Entonces, este es un paciente que nosotros debemos abordar integralmente. En él, la primera línea de tratamiento fue oral. Él es joven. La tricoscopía mostraba que teníamos bastante campo para poder recuperar y siempre explicándole que las alopecias androgénicas no las podemos curar, pero sí las podemos revertir y las podemos mantener. En este caso, él está con tratamiento vía oral, está con dutasteride 0,5 miligramos. En el caso de él, lo estamos utilizando 3 veces a la semana y hemos utilizado mesoterapias mensuales con dutasteride en concentraciones de 0,5%. El resultado de esta foto que ustedes pueden ver en el después es de 3 meses de tratamiento. Aquí es un avance. Yo le digo a él que todavía no estamos hablando de resultados porque es una evolución, que realmente estamos antes de lo que nos dice la estadística. La estadística nos dice que recién hablemos de valoración de la efectividad a los 6 meses, pero él en 3 meses ya ha notado un aumento en la densidad de su cabello, el grosor, incluso la calidad del cabello ha mejorado considerablemente.
Y aparte, él también está haciendo ejercicios para regular la parte del estrés por su área laboral. Entonces, ese es un paciente con un buen tratamiento, con un abordaje integral. Y por la edad que él tiene, ya puede ser indicado un antiandrógeno, considerando todos los... Es un paciente que ha recibido mucha información y algo que siempre se recomienda más aún en estos tratamientos que son crónicos es empoderar al paciente, que tú le expliques que es un tratamiento de mucha paciencia, que quizás los primeros meses él no lo note. Por eso yo no les suelo enseñar las fotos hasta que ya tengan más de 3 meses, porque ya se debe ver alguna diferencia, y decirle que esto es algo que él probablemente va a tener que estimular toda su vida en el caso de ser hereditario. Pero no, yo les digo, es muy similar como un tratamiento de la hipertensión. El que es hipertenso sabe que va a ser hipertenso toda su vida. Por eso no puede descuidarse y no puede dejar que su presión suba, porque ya hay tanta actualización, tanta evidencia que nos dice que los pacientes en 2026 no tienen por qué quedarse calvos, ya que hay muchos tratamientos y muchas opciones para todos los gustos, ¿sí? Entonces, él es un paciente que inicialmente tenía un poquito de miedo de iniciar la parte inyectable, pero se animó a hacerlo y está súper contento con su avance, porque todavía no es un resultado, aún falta mucho que hay que recuperar en él, pero estamos en fases iniciales de su tratamiento. ¿Ok? Algo nuevo de lo que se está hablando también es de la bicalutamida, que es un fármaco conocido con el nombre de Casodex. Este también es un medicamento antiandrógeno que tiene aplicaciones principalmente en el tratamiento del cáncer de próstata, casi como la línea de los anteriores fármacos que ya mencioné. Y este es un estudio que he rescatado de Caballero Rodríguez, que ha utilizado bicalutamida en mesoterapia. En este caso lo han utilizado en mujeres. Aquí han presentado 6 mujeres premenopáusicas con una edad media de 35,7 años, con alopecia androgénica de patrón femenino, grado 2-3 en la escala de Olsen. Y también menciona abundante seborrea. Ninguna de ellas había utilizado otro tratamiento a nivel oral, tópico ni infiltrado en los últimos 6 meses. Adicional, habían pacientes que también tenían síndromes de ovario poliquístico, irregularidades menstruales, hirsutismo. Y estas pacientes recibieron mesoterapia con bicalutamida al 0,5% diluida en partes iguales con lidocaína, que también es un fármaco que causa un poquito de escozor. ¿Cuáles fueron los puntos de inyección? Pues lo hicieron a nivel intraparietal. Siempre son cantidades pequeñas, 0,01 ml por punto a los 4 milímetros de profundidad, que es donde queremos llegar. Y le hicieron 3 sesiones mensuales. En cuanto a la seguridad, pues estas pacientes no presentaron efectos adversos, salvo los típicos de un tratamiento inyectable que van a ser dolor en el punto de la inyección. Y en cuanto a la efectividad, tras la última sesión, que fue la número 3, sí se observó una mejoría tanto en la densidad capilar, pero no se modificó el grado de gravedad de la alopecia androgénica, ¿sí? Y esta mejoría no fue sostenida después de los 6 meses. Entonces, es un tratamiento que se está considerando importante en los casos de las mujeres, en los que la dutasterida no va a ser nuestra primera línea, pero todavía falta evidencia. Falta evidencia, falta investigación, pero puede ser un tratamiento prometedor. Hay que ver cómo lo vamos a diluir, cada cuánto van a ser las sesiones, pero todavía es algo que está en investigación. Ahora, con respecto a las complicaciones, todo tratamiento inyectable puede tener este tipo de complicaciones, pero entre las más frecuentes van a ser el dolor, el sangrado en la zona e incluso pueden haber síncopes. Ya vimos al inicio que existen métodos para tratar de disminuir el dolor de estos pacientes para que así la experiencia sea un poquito grata y que el paciente quiera seguir y continuar con su tratamiento. Sin embargo, no hay ningún método que disminuya al 100% el dolor. Si bien el dolor de mayor consideración solo lo vamos a tener en los momentos donde realicemos las infiltraciones, sí puede haber la posibilidad de que algunos puntos se mantengan doloridos 1 a 2 días tras la técnica, por lo general debido a hematomas. El sangrado en los puntos de inyección hasta cierto punto es inevitable, especialmente si tu paciente es hipertenso o está tomando anticoagulantes, e incluso también el hecho de la ansiedad que causa la realización de la técnica puede aumentar un poquito la presión. Y también la técnica es importante. Si nos pasamos de los 4 milímetros que son los recomendados, vamos a entrar en una zona del cuero cabelludo donde van a pasar vasos de mayor calibre. Por ende, va a aumentar la probabilidad de sangrado y el dolor. Por eso es importante garantizar también la profundidad de inyección, especialmente si recién estás empezando.
El sangrado que puede aparecer por estas inyecciones es casi escaso y en ninguna situación va a ser un problema para el paciente. Lo que sí puede ocasionar, y es algo que nosotros debemos avisarle a los pacientes, es la probabilidad de hematomas, principalmente en estas áreas que es la línea de implantación. Pero estos hematomas desaparecen espontáneamente como cualquier otro. Síncopes realmente son poco frecuentes. Si tú me preguntas, nunca he tenido uno en consulta, pero siempre hay la posibilidad de que ocurra, especialmente si el paciente se levantó muy rápido de su silla. Entonces, siempre controlar el dolor del paciente y cuidar que se mueva con cautela luego de la infiltración. Algo que puede ocurrir, es poco frecuente, pero está escrito en los libros, es la alopecia paradójica. ¿Qué ocurre? Viene tu paciente semanas después de un procedimiento inyectable porque va a notar zonas de mayor pérdida capilar en el área que tú trataste. Puede ocurrir si hiciste un daño mecánico al folículo o hiciste una presión excesiva al momento de infiltrar, por eso recalqué al inicio qué agujas y qué jeringas debemos utilizar, o si colocaste un volumen excesivo por punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a observar clínicamente? Hacemos una prueba de pilotracción positiva, tocas el cabello del paciente, se arranca, la piel no va a estar inflamada y lo más importante es, durante estos momentos, decir al paciente que esto es reversible. Simplemente fue un efecto mecánico de la técnica, pero va a volver a crecer el cabello en esas zonas, ¿sí? Ahora, algo de lo que se ha venido hablando principalmente en los últimos 5 años son los exosomas. Exosomas, los que más evidencia científica tienen, son de células madres mesenquimales derivados de placenta. Ellos han demostrado resultados prometedores en la regeneración capilar, porque aquí estamos hablando de medicina regenerativa, especialmente en los casos de alopecia androgénica. Aquí presentamos un ensayo clínico de fase 1-2 de un solo brazo realizado por Degani en pacientes con alopecia androgénica, quienes recibieron inyecciones intradérmicas de exosomas derivados de células madres mesenquimales. En este caso lo hicieron cada 2 semanas durante 2 meses. Porque sí, inicialmente, cuando se nos presentó los exosomas, incluso cuando llegaron a Ecuador y el speaker de estos exosomas nos capacitó, la técnica inicial era que lo inyectáramos, tal como lo hacíamos con el dutasteride. Luego, más adelante, la FDA lanzó una advertencia y ya se dejaron de recomendar como inyectables. ¿Qué demostraron este estudio? Encontraron aumento significativo en la densidad capilar de 96,5 a 163,5 cabellos por centímetro cuadrado y un aumento en el diámetro capilar de 0,049 milímetros a 0,059 después de 6 semanas de tratamiento. También disminuyó el recuento de pérdida capilar de 200 a 80 cabellos. Algo también que hay que puntualizar es que no se reportaron efectos adversos y la satisfacción del paciente en general fue alta. Y esta terapia con exosomas generalmente fue reportada como segura y bien tolerada en todos los estudios incluidos. Los efectos adversos, los típicos de todo inyectable, leves, transitorios, irritación local, enrojecimiento, inflamación, a veces prurito. Pero estos efectos se resolvieron espontáneamente y no requirieron la interrupción del tratamiento. Tampoco tuvieron complicaciones sistémicas, como en el caso de los antiandrógenos, no hubo reacciones alérgicas ni efectos a largo plazo. Algo de lo que se ha hablado mucho es acerca de la inmunogenicidad. En el caso de este estudio, no hubo reacciones de inmunogenicidad o infección en ninguna de estas formulaciones, incluidas estas que estamos mencionando de fuentes halogénicas como la placenta, el cordón umbilical o la médula ósea. Por eso en ese tiempo se concluía que era favorable el perfil de seguridad de los exosomas. Sin embargo, hace un par de años ya cambió la regulación sanitaria más por una forma regulatoria. En muchos países, como en Estados Unidos o ciertos países europeos, la FDA empezó a considerar que muchos de estos productos comercializados como exosomas no deberían ser aprobados como uso inyectable, porque como todo en medicina, cuando un laboratorio saca algo innovador, muchos laboratorios intentan replicar este producto y a veces uno no sabe de dónde están sacando realmente estos productos.
Entonces, no siempre estaba claro el origen celular, no se estaba garantizando la pureza y no había una estandarización para estos exosomas. Y algunos productos que estamos hablando que son vesículas extracelulares estaban siendo mezcladas con otros componentes. Por ende, se los empezó a considerar un uso biológico no autorizado. Luego se sugirió aplicarlos con Dermapen, que ya estaría siendo considerado uso tópico, pero asistido con microcanales, lo que reduce estas implicaciones regulatorias de la FDA. Ahora, con respecto al riesgo inmunológico, estos exosomas sabemos que son vesículas biológicas derivadas de las células madre u otras células. Y cuando se inyectan directamente pueden haber ciertos riesgos teóricos como reacción inflamatoria, activación inmunológica e incluso puede haber una transmisión de material biológico contaminado. Y aunque estos eventos fueron muy puntuales, eran raros, pero los especialistas en tricología empezaron a dejar de inyectarlos. Otro argumento que se consideró para cambiar esta regulación es la distribución. La forma en la que actúan los exosomas, que son señalizadores o mensajeros de nuestras células, liberando microARN, factores de crecimiento, proteínas regulatorias, cuya diana va a ser la papila dérmica o las células madre del bulbo. Entonces, estos microcanales que nosotros estábamos creando con Dermapen o microneedling también pueden permitir que estas vesículas se puedan difundir ampliamente en el cuero cabelludo en lugar de solo concentrarse en los puntos de inyección. Entonces, se lo recomendó hacerlo de esta forma para que haya una distribución más homogénea, incluso generaban menos inflamación, menos presión tisular y aparte de estas son moléculas muy pequeñas, de 30 a 150 nanómetros, por lo que no necesitaban una inyección tan profunda para penetrar en los tejidos, ¿sí? Entonces, básicamente, también consideramos que el hecho de hacer un microneedling es hacer un microcanal que también va a reclutar células y activar todo este proceso inflamatorio que va a activar las vías regenerativas que mencionamos al inicio, la activación de la beta-catenina, la estimulación de células madre y por ende mejorar no solo el crecimiento, sino también la calidad del cabello. ¿Ok? Algo que también es uno de los tratamientos más antiguos es el plasma rico en plaquetas, que es aquella fracción de la sangre que se considera que tiene la mayor cantidad de factores de crecimiento relacionados con las plaquetas. Al igual que el principio que utilizamos en dermatología o en medicina estética es la capacidad de estimulación del crecimiento celular. Sabemos que el folículo piloso, que realmente es considerado un mini órgano, contiene muchas células madres que son encargadas de asegurar el correcto funcionamiento de esta estructura para que cumpla todo su ciclo de regeneración. Porque luego que el folículo crece, se mantiene largo, cae, debe volver a regenerarse para reiniciar el ciclo. Entonces se cree que estos factores de crecimiento que contienen tienen la capacidad de estimular el crecimiento y de hacer que también este crezca un poquito más sano y brillante. Es una de las pocas sustancias que se han mantenido con el paso de los años y realmente se lo ha indicado en casi todos los protocolos capilares, incluso en alopecias cicatriciales como las no cicatriciales. Por lo general, como coadyuvante para mejorar el crecimiento, porque ya sabemos que si tenemos un diagnóstico de alopecia androgénica, ese paciente sí o sí va a necesitar un antiandrógeno para evitar la historia y la progresión natural de la patología. ¿Ok? Hay ciertas situaciones en las que sí podemos indicar un plasma rico en plaquetas como primera terapia de elección, como por ejemplo el efluvio telógeno, que es una patología en la cual hay un recambio muy rápido capilar por alguna causa específica, generalmente en mujeres, y hay una caída marcada de pelo con un consiguiente distrés psicológico. Entonces, si esta causa es transitoria, que por lo general no debería durar más de 3 meses, podemos utilizar este tratamiento para que recrezca lo más rápido posible. En ellos podemos utilizar mesoterapias con plasma rico en plaquetas por su capacidad de estimular el crecimiento de los folículos pilosos, como también considerando que este es un tratamiento natural, no contiene químicos, proviene del propio paciente, como es también un derivado es un hemodiderivado, tiene que tener los mismos parámetros de asepsia que cualquier otro procedimiento, incluso un poquito más rigurosos. Y hay un grupo selecto de pacientes en los que también se ha descrito que se puede utilizar el plasma rico en plaquetas, como en embarazadas, lactantes o en pacientes en edad fértil que están buscando activamente un embarazo y por ende no podemos indicar un antiandrógeno.
Ahora, otra aplicación muy importante en el campo de la tricología va a ser el uso de corticoides intradérmicos. Aquí ya estamos hablando de patologías inflamatorias del folículo piloso. A veces cuando nosotros mencionamos infiltración de corticoides no lo solemos considerar como mesoterapia, pero realmente estamos haciendo eso. Estamos administrando un fármaco por vía intradérmica para tener un efecto local mucho más potente. Sabemos que los corticoides se pueden administrar tópicos, sistémicos o intralesionales, pero aquí sí la infiltración intradérmica va a tener una ventaja mucho más grande que nos va a permitir actuar directamente en el proceso inflamatorio perifolicular, que en muchas alopecias este es el mecanismo del daño folicular. También es importante que abordemos a este paciente y hagamos una buena anamnesis, porque a veces la inflamación puede estar localizada, como puede ser el síntoma de algo mucho más grande, una enfermedad autoinmune sistémica. Y además, también es un beneficio que nos da esta técnica es que evita la incomodidad de aplicar tratamientos tópicos en zonas con pelo, donde a veces la absorción es irregular. La mayoría de los preparados de corticoides vienen en versión crema. Entonces, no todos los pacientes les gusta esa sensación pegajosa en el cabello y se van a olvidar de aplicárselo constantemente. En el caso de la tricología, los corticoides utilizados son la triamcinolona acetónida y la betametasona. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado porque realmente los formulados que tenemos aquí en el país no están específicamente para infiltración intradérmica. Nosotros debemos diluirlos para poder utilizarlo en concentraciones muy bajas. Por ejemplo, el Kenacort, que es el que encontramos en las farmacias, ustedes ven la caja, está diseñada para administración intramuscular, intraarticular, por lo que algunos especialistas incluso consiguen betametasona en otros lados para realizar estas infiltraciones. Sí lo podemos hacer, pero nosotros debemos calcular la dosis máxima en función del peso del paciente y de la dosis total acumulada del corticoide. Las indicaciones que va a tener el uso del corticoide en tricología, pues principalmente van a ser las alopecias inflamatorias. Esto incluye las alopecias no cicatriciales como las alopecias areatas, que son la segunda causa más común de caída de pelo. Y en estos casos el objetivo va a ser suprimir esta reacción autoinmune que está ocurriendo contra el folículo piloso, permitiendo que el cabello vuelva a crecer. Están también las alopecias cicatriciales, como por ejemplo el líquen planopilar, el lupus cutáneo, la alopecia frontal fibrosante. Y aquí en estas patologías el objetivo no va a ser recuperar el cabello perdido, sino detener este proceso inflamatorio que está destruyendo progresivamente el folículo piloso. Ahora, ¿cuál es la técnica de infiltración? En el caso de la alopecia areata, en la piel cabelluda, la técnica va a ser infiltrar pequeñas cantidades de corticoides en múltiples puntos. Estos corticoides intralesionales van a tener mayor efecto local con una mínima afectación sistémica, que todos conocemos aquí los riesgos de los corticoides. Por esto son de elección en todas aquellas formas que no lleguen a afectar a más de la mitad de la piel cabelluda. También está especialmente indicado en el tratamiento de las cejas. Es una respuesta muy rápida que se logra con este tratamiento y es una de las zonas que genera incluso más impacto emocional en el paciente. Entonces se puede realizar la infiltración del acetónido de triamcinolona diluido o en solución salina o con un poquito de lidocaína. También se puede utilizar la betametasona sin necesidad de diluir, pero sería lo recomendable para disminuir las molestias del paciente porque también arde un poco. El acetónido de triamcinolona se va a diluir hasta una concentración de 2,5 hasta máximo 12 miligramos sobre ml para su infiltración en piel cabelluda, 8 miligramos sobre ml para cejas y 4 miligramos sobre ml para la barba. Sin embargo, siempre tratando de disminuir el riesgo de atrofia cutánea, empezamos de menos a más. Podemos empezar desde 2,5 a 5 miligramos por ml para mayor eficacia y seguridad del paciente. Es muy importante que no nos olvidemos de la dilución porque sabemos que podemos atrofiar la piel de ese paciente, que en estas formulaciones como el Triamcicort y el Kenacort estamos utilizando una dosis muy alta. Entonces esta dilución la podemos hacer o con solución salina o con
un anestésico. Generalmente cuando ya vayamos a infiltrar, las dosis que vamos a utilizar son muy pequeñas, 0,1 ml por punto, y las vamos a separar aproximadamente 1 centímetro entre cada inyección. En estos casos es importante no limitarse solo al centro de la placa, sino también la periferia, donde está la actividad inflamatoria. Y cuando hacemos infiltraciones en zonas más delicadas, como en las cejas, ahí sí debemos diluir el corticoide al menos a un 50% para disminuir el riesgo de atrofia cutánea de esa zona. Si ya vamos a infiltrar en alopecias cicatriciales, aquí la estrategia es un poquito diferente. En estos casos hay que empezar por la periferia de la lesión, porque aquí es donde está la actividad inflamatoria. Ya la zona central, que va a estar cicatricial, porque ya no va a tener folículos viables, no debemos infiltrarla porque no va a haber recrecimiento y además puede afectar o aumentar el riesgo de efectos adversos. El efecto adverso más frecuente va a ser este, la atrofia. Porque si usamos dosis muy altas, infiltramos demasiado superficialmente o tratamos una zona de piel que ya está muy fina. Y lo que debemos observar es si esta atrofia llega a hacerse profunda, que es cuando ya llega incluso a afectar a la grasa subcutánea. Y ahí el paciente va a notar una depresión o una hendidura en el cuero cabelludo. Entonces, antes de iniciar la infiltración de corticoides, hay que seleccionar adecuadamente y diluir ese producto. En algunos casos, si ya realizaste una de estas complicaciones, puedes intentar recuperar la zona con tratamientos de medicina regenerativa, puedes iniciar con plasma rico en plaquetas, puedes iniciar también con exosomas que ya sabemos que se están utilizando para con esa finalidad de potencial regenerativo, ¿sí? Y cuando el daño ya es un poquito más superficial, lo vas a identificar porque vas a ver telangiectasias, piel más fina, un aspecto blanquecino, nacarado. Entonces, estas alteraciones a veces son irreversibles. Hay que ser muy cuidadosos al momento de hacer mesoterapias con corticoides. Hay otras mesoterapias que son muy populares, que es el uso de vitaminas, oligoelementos. Realmente estas son de las más populares. Esas se están realizando ahora para todos los tipos de alopecia, a veces sin un criterio clínico bien diagnosticado. Entonces, realmente tienen mucha fama, los pacientes los buscan. Hay mesoterapias que te dicen que les hagas a los pacientes semanalmente, pero si tú ya tienes claro el diagnóstico del paciente, no debes someterlo a inyecciones repetidas que a la final lo que pueden mejorar es un poquito la calidad del cabello, van a hacer un poquito en la calidad. Sí, realmente no hay evidencia científica de la efectividad de estos tratamientos. No significa que no lo sean, pero pueden utilizarlos como coadyuvantes. Ya sabemos que la primera línea tanto de las dos causas de alopecia más comunes está más que demostrada y muy descrita en los artículos científicos, entonces siempre nuestro primer pensamiento va a ser indicar uno de estos medicamentos. Y estos otros van a ser coadyuvantes, por ejemplo, vitaminas, minerales, antioxidantes, el ácido hialurónico, que se sabe que no solo es un hidratante natural de la piel, sino también cumple una función de bioestimulación, porque puede dar un poquito de soporte perifolicular, por ende también aumento del flujo sanguíneo piloso, ¿sí? Pero siempre como coadyuvante. No va a ser la primera línea, no al menos en alopecias androgénicas, no en pacientes con alopecias de causa inflamatoria. Ahí sí el abordaje debe ser 100% clínico e integral. Van a haber muchos casos de pacientes con enfermedades autoinmunes que van a llegar a la consulta, por eso también es importante que al momento de tú hacer tu perfil sanguíneo pidas anticuerpos antinucleares, más aún en los casos de alopecia areata, que ya sabemos que es una patología inflamatoria autoinmune. Y vas a tener que derivarlo al médico reumatólogo o al dermatólogo para que hagan el seguimiento de esos pacientes que probablemente van a tener más manifestaciones sistémicas. Y a veces la caída del cabello es la primera manifestación en el caso de estas patologías. ¿Ok? Esto Ve, es lo que habíamos preparado para el día de hoy. Ahí les dejo mi página de Instagram por si quieren intercambiar en algún momento protocolos capilares. Yo subo diariamente casitos de antes y después con los protocolos que utilizo para que ustedes puedan tener como referencia. Pues Gracias. Ale, muchísimas gracias. Creo que ha sido un aporte increíble y sobre todo yo me quedé loco con tus casos. El primero me dejó con la boca abierta y dije, wow, qué increíble es cómo puedes
poder fomentar un tratamiento que pueda ser integral, íntegro, pero que también pueda cambiar no solo el cómo se ve un paciente, sino también cómo se siente un paciente, que creo que es parte también de las diferentes terapias que nosotros podemos impartir, mejorar y sobre todo tratar, como decía, de una manera muy integral a nuestros pacientes, porque no solo es estar tratando el físico, sino también hasta la autoestima y diferentes patologías que abarcamos. No sé si tenemos alguna pregunta y te están felicitando, Ale, a través de los mensajes. Agradecemos esos, compartimos y más bien aplaudimos esas felicitaciones que les brindan a la doctora Alejandra Hurtado, especialista en medicina estética y por supuesto también tricología y microinjerto capilar. Doctora María Fernanda, sí, Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. buenas Tengo noches, una doctora. pregunta para la doctora Hurtado. Hola, doc. Muchas gracias por su Hola, exposición. Doc, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, primero agradecerle y felicitarle por su exposición. Siempre es una linda usted. Entonces, quiero hacerle una pregunta con respecto a cuando hay caída o pérdida a nivel de barba y cejas, ¿también podemos usar los mismos protocolos o es diferente? Bueno, depende del tipo de alopecia. Por ejemplo, en las alopecias androgénicas, en cambio, es un poco paradójico. A veces los pacientes con una alopecia androgénica bien marcada tienen en cambio una barba abundante y por genética van a haber ciertas zonas donde no crece el folículo piloso, que ahí tú lo puedes acompañar incluso con un injerto capilar. De ahí si hablamos de alopecias areatas, el tratamiento de la alopecia areata sí lo vamos a hacer con un corticoide, con las diluciones que especifiqué en las diapositivas. Sí tienes que diferenciar bien, porque las cejas, en esta parte de aquí, a veces la piel se puede atrofiar un poquito cuando no hacemos las diluciones adecuadas, porque nosotros aquí, al menos en Guayaquil, tenemos el Triamcicort, que está en 50 miligramos por ml, y el Kenacort. Entonces tienes que utilizar tu jeringuita de 1 ml y a utilizar apenas 0,1 para no dañar esa piel. Y sí te recomendaría que en esos casos, más aún si es un paciente con alopecia androgénica, lo acompañes con vía oral. Recuerda que la primera línea ahí sí es la vía oral, a no ser que el paciente tenga alguna contraindicación o te especifique que él por nada del mundo quiere tomar pastillas. Bueno, le ofreces la opción de la mesoterapia, pero le dices que va a ser un poquito más lento, va a tardar meses, ¿sí? Pero hay ciertas zonas, incluso genéticamente de la barba, donde no van a crecer como tal homogéneo los folículos pilosos y ahí sí nos vamos a tener que acompañar incluso de un injerto capilar, que ahorita son muy populares en en la zona de la barba, ¿sí? Yo complemento mucho vía oral con vía inyectable, siempre explicándole al paciente que si los combinamos, incluso hay estudios que nos dicen que es mucho mejor que darlos por separado. El porcentaje de recuperación es el doble incluso. Igual iniciaríamos con dudasterida. En el caso de las androgénicas, sí. Más aún si es hombre. Si es mujeres, hay otras opciones. Espironolactona, bicalutamida. Ahí sí tienes que hacer un abordaje un poquito más indagador, porque incluso hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y por eso están causando un hiperandrogenismo que les está haciendo caer el cabello. A veces las alopecias por hipotiroidismo son muy similares a las alopecias androgénicas. Entonces tienes que pedir también hormonas tiroides, más aún en mujeres, que somos la población de riesgo de las enfermedades autoinmunes. Mujeres jóvenes en edad fértil, ver qué hay en el perfil hormonal de esa paciente. Ok, doctora. Y otra pregunta, y la última. Hay chicas que se realizan microblading y bueno, ya después ya no les gusta, pero el pigmento se queda a nivel de la piel. La única opción es retirar el pigmento con láser y luego de eso iniciar el tratamiento para el crecimiento de, de las cejas. Claro, bueno, ahí son cosas totalmente diferentes. Si te molesta el pigmento, sí vas a necesitar utilizar un láser pico para desprender esas partículas del pigmento y el resto de la piel, si es que no has causado alguna reacción, alguna complicación, porque también hay que ver dónde se hizo la micropigmentación. Hay personas que, que tienen reacciones alérgicas, quemaduras, necrosis por procedimientos mal realizados, pero la
la zona de las cejas puede igual estimular un poquito más el crecimiento. Hay ciertos pacientes que sí se van a beneficiar también de un injerto en esas zonas, porque ya genéticamente sus cejas son finas. Hay productos incluso para el área de las pestañas o el área de las cejas, como es por ejemplo Crexi, que tiene péptidos que estimulan el grosor incluso del pelo y los pacientes tienen un buen índice de satisfacción, pero ahí cada caso es un mundo diferente. Tienes que ver realmente si esa paciente por genética tiene poquitas unidades foliculares en esa zona, bueno, va a necesitar también un injerto. La vía Ah, oral también importa. El minoxidil va a estimular la fase anágena del pelo, entonces igual va a causar un poquito de crecimiento, pero en mujeres hay que ser un poquito más cuidadosos porque puedes causar hirsutismo y luego le va a crecer vello en zonas no deseadas. Entonces hay cierto límite que también debemos considerar con la parte oral. gracias, doctora. Vale, tenemos una segunda pregunta del doctor Cristian Hidalgo. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, Doc, y gracias por la exposición bastante buena, la verdad. Tengo una pregunta con respecto a el tema de la anestesia, o sea, porque lo que me he dado cuenta que sí, evidentemente lo que más molesta a los pacientes es el hecho del dolor al momento del procedimiento. Y son bastantes pinchazos, son papulitas, duele el pinchazo, duele la pápula. Entonces, tal vez alguna preferencia con alguna anestesia tópica del mercado, no sé, por ejemplo, yo he usado preparaciones magistrales o Late Frost, entre otras, alguna de estas como que disminuya tanto ese dolor o tal vez las diluciones con lidocaína o algo de eso. Yo cuando utilizo dutasteride sí lo diluyo en 0,5 de lidocaína o en ciertos casos también lo he hecho con solución salina, porque la molécula, el líquido es un poquito viscoso dependiendo del formulado magistral que tú estés utilizando. Por ejemplo, hay uno de SkyMedic que es totalmente líquido o las fórmulas magistrales son más viscosas. Entonces, dependiendo del caso, trato de diluirlo para que el paciente no sienta la presión de introducir ese líquido en la piel y yo realmente nunca uso anestesia tópica en mis infiltraciones. No duran tanto, mis infiltraciones tampoco. O sea, mi paciente está sentado unos 10-15 minutos y terminamos. Yo trato de cuidar mucho la parte de la experiencia del paciente. Hubo un tiempo que utilicé anestesia vibratoria, pero ya ahorita que me siento más cómoda con la técnica, mis pacientes por lo general no se quejan y son hombres, que los hombres por lo general tienen un poquito más de aversión con las agujas, pero trato de que la experiencia sea lo más rápida y más cómoda posible. Si estás haciendo sangrar mucho al paciente, que si estás usando esas agujas grandes, pues les puede doler un poquito más. Y un tip que yo uso es cada ciertos pinchazos, tú sientes que se va perdiendo el filo de la aguja. Entonces cambio, yo utilizo 3, 4 agujas. Yo sí uso las 30G por medio porque yo sé a qué nivel debo introducirlo, pero las voy cambiando. Entonces, mientras más afinada esté la aguja, el paciente no lo va a sentir. Si ya haces con toda la cabeza con la misma agujita, tú mismo vas a sentir resistencia al momento de la inyección y el paciente le va a doler un poquito más. Pero yo tópico no uso, porque también para que tópico haga efecto, si utilizas la Lead Frost, debe estar más de 15 minutos, que es tiempo que tú también pierdes de tu consulta. Entonces, yo anestesia tópica no uso. Gracias, Doc. Teníamos una siguiente pregunta de la doctora Wendy. Ya creo que nos bajó la mano, doctora. ¿Estamos por ahí? Si no, pasamos a la pregunta del doctor Vaquerizo. No, sí, buenas noches, perdón, no se me activaba el micrófono. Nada, primero felicitarle y agradecerle, fue una exposición muy buena. Y tenía una pregunta, o sea, yo he visto, más bien he escuchado que el uso del dutasteride se tiene que realizar cada 2, cada 3 meses, obviamente combinándolo con vía oral. Entonces, no sé exactamente más o menos cada qué tiempo se puede hacer y si durante ese tiempo se puede hacer tal vez igual mesoterapia o dermapen con alguna otra sustancia o simplemente mantenemos con dutasteride. Mira, yo lo he hecho así mismo probando, porque cuando inicié en esto buscaba los artículos y realmente no hay un consenso de muchos artículos que te digan la dosis establecida es una vez al mes. Te dice que lo puedes espaciar hasta un máximo de 3 meses, no se pierde la efectividad, pero yo tengo pacientes con los que lo he hecho mensuales, no hemos tenido ningún efecto sistémico, lo hemos hecho cada 2, cada 3 meses. No suelo usar cócteles de vitaminas porque yo le explico al paciente que
la causa de su caída de cabello es muy clara, entonces lo único que va a detener y va a revertir esa miniaturización va a ser el antiandrógeno. Sí lo he complementado con exosomas y hay algo que todavía no está descrito, hay un doctor que lo publicó, que es el doctor Carlos López, que es un speaker o era speaker de los exosomas de células madres mesenquimales. Él descubrió en sus pacientes tratados con alopecia que no solo recuperaban el cabello, sino que aquellos pacientes canosos tratados con células madres mesenquimales recuperaban el pigmento, porque también actuaban en la melanina del pelo. Entonces, desde que él presentó ese artículo en un congreso, yo también empecé a incorporar exosomas. He usado todos. Me he sentido más cómoda con los exosomas de células madres de tejido adiposo o de placenta y sí he visto que ha mejorado el pigmento del pelo, que yo tengo pacientes que a veces vienen y les pregunto, ¿te has pintado el cabello? Me dicen no, pero está más oscuro. Entonces veo que sí hay mejor calidad, grosor y pigmento del pelo. Te digo, está aún en investigación. Hasta ahora solo he visto un médico que lo ha publicado y él tiene todavía sus estudios en pacientes con alopecia, pero es algo que yo lo he visto en mi práctica. Entonces, no hago cócteles de vitaminas entre sesiones, máximo me espacio 1 o 2 meses, pero el resultado es el mismo, casi el porcentaje de recuperación es prácticamente lo mismo. Sí hay factores agravantes, si tu paciente fuma, es muy estresado, quizás va a recuperar un poco más lento, pero no es por el protocolo que estés usando, sino ya por las condiciones propias del paciente. Eh, y una última preguntita. Considerando que, digamos, el tratamiento debería durar aproximadamente, no sé, un año, obviamente una alopecia androgénica, posterior a eso, ¿como cada cuánto tiempo se debería mantener estas sesiones para evitarnos? Porque obviamente sabemos que esto ya es un proceso ya crónico, por así Para decirlo. siempre. Sí, lo que yo le digo a los pacientes es, cuando iniciamos la terapia inyectable, considera lo que es una terapia de rescate. Vamos a tratar de hacer que la mayor parte de tus folículos, porque no va a crecer pelo infinito, vamos a hacer que la mayor parte posible del cabello se revierta, deje de estar miniaturizado. Luego vamos a hacer lo que uno dice el destete de la medicación. Ya no te voy a pinchar cada 2 meses, sino nos podemos ver 2 veces al año. Pero durante esos meses tú vas a mantener un tratamiento domiciliario. Hay pacientes, porque tienes la vía oral y la vía tópica. Ya sabes que la vía oral va a ser mucho mejor, pero hay pacientes que no les gusta la vía oral y siguen con vía tópica y les va bien. Y hay otros que no les gusta la vía tópica y prefieren la vía oral, pero de cierta forma están haciendo una inhibición de la 5-alfa reductasa. Entonces, no, yo he hecho ambos tipos de protocolo porque me gusta también experimentar y ver con qué tratamiento tengo más efectividad y he mantenido pacientes que lo veo 2 veces al año y me han dicho, doctora, mi cabello cada vez está mejor, no he sentido que se me cae, todo el mundo me dice que me veo más joven y solo están con tópico, por ejemplo, formulado dutasteride con minoxidil si deseas también para seguir estimulando la fase anágena del pelo. Listo, muchas gracias. Y pasamos a nuestra última pregunta por parte del doctor Sebastián. Buenas noches, doctora. Muy buena explicación. Quería preguntarle algo, doctora. ¿Usted considera que la mesoterapia es mejor que el uso de trasplante? Muchas Bueno, gracias. son cosas muy distintas. Yo el trasplante, lo que le digo a los pacientes, el trasplante, muchos piensan que es la cura de la alopecia androgénica, no es así. El trasplante es una solución estética, nos puede ayudar en ciertos casos, por ejemplo, pacientes que sufrieron quemaduras tienen ya cicatrización en esas áreas y no vamos a poder rescatar esos folículos con tratamiento médico. Entonces, en esos casos puntuales, indicar un trasplante o alopecias grados avanzados, 5 o 6, en los que inevitablemente vamos a tener pequeñas zonas donde ya no vamos a poder recuperar pelo porque ya no vemos folículos viables. Lo indicado, y está también en los consensos, es que por lo menos 6 meses de tratamiento continuo, tratamiento médico, que ya tú ya debes conseguir una estabilidad de la alopecia, ahí tú puedes considerar un trasplante. Si hay pacientes que lo piden de entrada, porque muchos de mis pacientes vienen y me dicen, yo quiero una solución definitiva, quiero un injerto. Y yo les digo, a ver, es como si yo te digo, hay un incendio en un bosque y yo quiero plantar árboles. ¿Te parece más lógico plantar árboles mientras está el incendio o apagar el incendio y luego colocar
las plantaciones, porque es así, si tú tienes algo con lo que ya naciste, una predisposición genética a perder el pelo, el hecho de que muevas folículos de una zona a otra no te va a curar de la alopecia. El resto de cabellos que están nativos tuyos se van a caer. Y se ve peor porque se nota claramente cuando tienes tu zona de injerto y la otra zona que no trabajaste que se cae. Es muy evidente. Entonces, no descarto el injerto, pero es un complemento del tratamiento médico. Incluso cuando tú haces un injerto de entrada, la cantidad de unidades foliculares que vas a trasplantar va a ser muy grande en comparación a recuperar el cabello con tratamiento médico y que queden pequeñas zonas, que esas sí las podemos utilizar un injerto para recuperar y que el porcentaje de satisfacción del paciente sea mucho mayor, porque ahí sí va a tener la línea de implantación que él desea. Pero siempre el injerto es para mí la última opción. Priorizo yo el tratamiento médico, que es lo que está más que descrito, que es la primera línea para los casos de alopecia androgénica. Perfecto, Ale, y te agradecemos muchísimo. Igual siempre hay que iniciar tratando y cuidando donde vamos a plantar. Microinjerto capilar, generar inserción de folículos que van a necesitar nutrientes y vamos a necesitar que esa piel esté nutrida, bien tratada y por supuesto con tratamientos, con los protocolos que tú nos has indicado muy bien esta noche. Ale, un placer poder compartir tus conocimientos, aprender de ti y sobre todo generar esa importancia del tratamiento íntegro y integral que tú has fomentado la noche de hoy. Y a todos los doctores que nos acompañaron, pues agradecerles, desearles una exitosa noche y por supuesto que estamos prestos también para resolver cualquier tipo de duda o inquietud sobre nuestro programa de máster en tricología y microinjerto capilar. Que tengan una buena noche. Ale, nos vemos en una próxima. Muchas gracias, Esteban, por la invitación y tengan todos una linda noche. Muchas gracias, Dari. Buenas noches a todos.